Este es El Ateneo, un podcast del Servicio de Clínica Médica del Hospital Italiano, producido por el Instituto Universitario Hospital Italiano de Buenos Aires. Un espacio construido por y para profesionales de clínica médica. Mi nombre es Javier Pollán, soy médico clínico del Hospital Italiano y les doy la bienvenida a un episodio en el que revisaremos distintos aspectos relevantes y de actualidad de nuestra especialidad y de la medicina en general. Bueno, estamos en una nueva entrega de estos episodios de podcast del Servicio de Clínica Médica. Hoy estamos con Fiorella Martín Bertuzzi, que es médica del Hospital Italiano, neuróloga, especialista en migraña, así que la invitamos para un nuevo episodio. ¿Todo bien, Fio? Todo bien, muchísimas gracias por la invitación y bueno, espero poder transmitir algo copado sobre dolores de cabeza. Bueno, queremos arrancar esta vez con un caso clínico, un poco un estereotipo, ¿no? de un caso. Una chica de 30 años que viene al consultorio, que cuenta que le duele la cabeza prácticamente todos los días de su vida, pero que tiene dolores que le permiten continuar con la vida diaria, que le permiten hacer sus cosas, incluso hacer ejercicio, y cada tanto, 4 o 5 días en el mes, tiene episodios que no la dejan salir de la casa, que ha perdido cumpleaños por esto, que no ha concurrido al trabajo en algunas oportunidades, y estos dolores claramente la llevan a estar en cama, a no querer ver nada, televisión, vómitos y demás. Aparte de esto, toma anticonceptivos, está en edad fértil, ha tenido algunos episodios sincopales, desmayos, pero no mucho más. Por el resto es sana y puede continuar con su vida, ha estudiado y demás. ¿Qué te trae a la mente primero esta paciente? Pacientito típico mío. Bueno, el dolor de cabeza diario, ¿sí? La cefalea crónica diaria es un problema de salud súper frecuente. En un relevamiento que hicimos en 2018 y se publicó en 2020, si mal no recuerdo, que tenemos el estudio de prevalencia, si bien no estaba dirigido a crónica, vimos que alrededor del 3% de la Argentina tiene dolor de cabeza casi todos los días, o más de 15 días por mes. Y del estudio de prevalencia en migraña, vimos que el 9,5% de los argentinos, se estimó de que el 9,5% son migrañosos o cumplen criterios de migraña. La gran mayoría de estas personas no lo va a saber, eso no estaba dirigido a este estudio, pero en otros países más o menos el 50% de los pacientes no sabe que tiene migraña y cumple criterios sus dolores de cabeza. El dolor de cabeza crónico diario es súper frecuente y tiene pocas causas. Cuando tenemos menos de 3 meses, siempre pensar en secundaria, ¿sí? Hacer una imagen, hacer un laboratorio, buscar, digamos, la cosa rara. Pero lo más probable es que hablemos de una cefalea primaria. Y dentro de las primarias, la migraña crónica, la tensional crónica son el paradigma. Y cuando vamos a evaluar el paciente con cefalea crónica diaria, dentro de las causas secundarias, una de las más frecuentes por lejos es el abuso de analgésicos. Es el paciente que en general tiene una primaria de base, porque antes como se estigmatiza mucho esto del abuso de analgésicos, y de hecho está tratando de cambiar ese paradigma dentro de los cefalólogos, porque muchas veces se castiga el tomar medicación todos los días y hay una primaria debajo que no está controlada y que por eso el paciente no toma porque tiene ganas. Total. Sí. Entonces, por ahí nosotros le decimos, no podés tomar más de 10 ergotaminas por mes, pero tiene 30 días de dolor el paciente y capaz que 15 son severos y les dejo 5 sin cubrir, sí. Entonces, ¿cómo hacemos? Por otro lado, quizás hay pacientes ven con artritis que toman AINES a diario y no tienen cefalea porque no son un paciente, digamos, propenso a, ¿no? Perfecto, y esa es una de las grandes, digamos, diferencias. En general, el que va a hacer cefalea por abuso de analgésicos suele tener una primaria de base. Hay algunos que no tenían dolores de cabeza, empezaron con los AINES por la artritis y desarrollaron cefalea, sí, pero la gran mayoría van a tener una primaria de base. Y dentro de las primarias que van a dar dolor de cabeza diario está la cefalea de tipo tensión crónica y la migraña crónica. Y cuando vamos a las tasas o a la prevalencia de una y otra, contrario a lo que uno cree, la tensional crónica es más rara que perro verde, mientras que la migraña crónica es sumamente frecuente. Entonces, cuando uno interroga al paciente que tiene todos los días dolor de cabeza, creo que tiene que tener 2 cosas adelante principalmente.
Obviamente, la migraña crónica y por otro lado, la cefalea por abuso de analgésicos. Mucho antes que la tensional crónica, que es lo que normalmente el paciente escucha cuando va al médico, al kinesiólogo, al clínico, al neurólogo general. Es una gran barrera que tenemos de diagnóstico. O le dicen tensional o le dicen migraña tensional también muchas veces, que es como un contrasentido, pero nada. Y si vamos a los criterios de diagnóstico de migraña crónica, el primer punto dice que es una cefalea de tipo tensión. Más de 14 días por mes, o sea 15 para arriba, con entre... La última clasificación dice 8, ahora están planteando bajarlo a 4 días por mes o 8 días por mes con síntomas migrañosos. Y los síntomas migrañosos son las características específicas del dolor, que puede ser pulsátil, que puede ser hemicraniano, que no nos confunde a nadie, pero los más constantes es que termina siendo severo, que esto es prácticamente el 100% de las migrañas, y que sin tratamiento, ¿no? Y que empeora con el movimiento. Y esta clave es la que la va a diferenciar de la cefalea de tipo tensión. La migraña restringe el movimiento, el paciente se queda más vale quieto, le cuesta hacer actividades. Si tiene que subir por un piso por escalera, lo hace en menor velocidad de lo que lo hace normalmente, fuera de la migraña. Con esto vos sugerís, Fío, que si el paciente tiene fonofobia, si vomita, si se queda, digamos, encerrado en su cuarto sin moverse, tiene migraña. Probablemente, sí, que prácticamente seguro tiene migraña. Pero el que sigue haciendo su vida, como esta chica, que a veces le pasa, pero sigue haciendo su vida. De hecho, pasa mucho en la guardia, que te llega un paciente de estos y te dice con la cara de nada, te dice, sí, estoy un 9 en 10. Y vos te imaginás un dolor agudo, que el 9 en 10 está tirado en el piso casi llorando. El dolor crónico no se manifiesta así, ¿no? Y es un cambio de paradigma que tenemos que infundir en las generaciones nuevas porque hay muchas situaciones de maltrato hacia los pacientes en ese punto. Existe también mucho overlap, ¿no?, entre episodios de cefalea tensional y migraña. Una cosa no descarta la otra, ¿no? Totalmente pueden coexistir completamente y el paciente, según la clasificación, podemos tener hasta 3 tipos de dolores de cabeza en un mismo paciente y ser entidades separadas. Si ya hay más, uno empieza a dudar un poco, pero es típica, por ejemplo, una paciente con cefaleas tensionales episódicas, con migrañas 1 o 2 veces por mes y además que tiene puntadas, cefalea primaria en puntadas. Y son 3 tipos distintos y pueden coexistir tranquilamente en el paciente. Perfecto. También nos hablábamos, Fío, un poco, esta paciente parecía tener episodios de cefalea tensional que la permiten seguir con el trabajo y episodios de migraña que la inhabilitan totalmente. Para estos episodios de migraña, ¿qué medicación abortiva tenemos? Digamos, ¿qué opinás acerca de esto? Perfecto. En migraña crónica y en cefalea crónica diaria, un poco para trabajar en el aspecto de abuso de analgésicos, hay que limitar mucho los analgésicos. Y limitar mucho no es poner un número, sino que los utilicen frente a ciertos síntomas. Y ahí hay dos formas. Una es a la intensidad del dolor, preguntar cuál es el basal, cuánto tiene de todo el tiempo con el cual vive, con el cual está bien el paciente, y a cuánto llega cuando se interrumpe su actividad física. Algunos te van a decir que viven con 5 y llegan a 9 y pueden dejar. Entonces, un punto antes del 9 que recién ahí tomen el analgésico. Y la otra es con los síntomas asociados a la migraña. Porque muchos pacientes reconocen, por ejemplo, que tienen un cansancio o un sueño muy intenso antes de que empiece el dolor, o que tienen fotofobia y náuseas previas, o que tienen, digamos, algún síntoma muy característico, puede ser mareo, que puede ser una sensación de ansiedad o inquietud, en donde ahí les decimos que utilicen. Si vemos que eso ocurre todos los días, hay que retirar ese analgésico porque no tiene sentido. Y por otro lado también es explicarle un poquito al paciente que está tomando analgésicos innecesariamente. Bien. ¿No? O sea, el primer punto que vos focalizás es saber cuándo tomar un analgésico. Tal cual. Que es justamente ver esto si estás por encima de tu dolor habitual,
bien. Si esto te inhabilita, bueno, ahí estarías habilitado, no tomarlo siempre para cualquier dolor. Ni por las dudas, ni por costumbre. Hay muchos pacientes que me dicen, tomo 3 paracetamol por día. ¿Para qué? Y la verdad es que no me hace nada, entonces ¿para qué lo tomas? Y tratar de retirarlo con la confianza de que estás haciendo otro tratamiento, porque esta chica claramente analgésicos no es la respuesta. Y otra cosa que en lo que vi que pusiste ponderancia, Fío, es que el paciente, por ejemplo, si tuviese algún tipo de aura, debiera anticipar el uso de analgésicos cuando tiene el aura. ¿Esto es así, digamos, es importante? Es así y me conecta un poco con la nueva fisiología o fisiopatología de la migraña. Antes se creía que eran arterias que se contraían, después se dilataban y eso provocaba el dolor de cabeza. Hoy vemos de que eso ocurre a nivel meningio, no intracerebral, y que es parte de toda una cadena que se forma bastante antes, ¿sí? Les cuento un estudio muy interesante. Una alemana convenció a un paciente de hacerse una resofuncional todos los días durante 30 días. El paciente tenía una migraña episódica y todos los días hizo un diario de síntomas, ¿no? Tuvo 3 migrañas, las cuales no trató, convenido con la doctora, ¿no? Y vemos que 24 horas antes hay una hiperfunción a nivel de hipotálamo. Y cuando vamos a los síntomas prodrómicos, que es lo que ella quería, digamos, corroborar, los síntomas prodrómicos son síntomas que empiezan 24 o 48 horas antes del dolor de cabeza y que el 80% de los pacientes empieza a reconocer cuando vos lo instruís. Suele ser bostezos y sueño. Típica. La típica es bostezo, no sé por qué bostezo, y dentro de las siguientes 24 o 48 horas solemos tener una crisis. Por otro lado, puede ser mucha sed, está descrito el antojo de dulces, está descrita la irritabilidad, cambios en el humor. Entonces muchas veces lo que antes era paradigma de desencadenante, como pueden ser los dulces, como pueden ser las discusiones, no sabemos si no son síntomas de que empezó la migraña. Discusiones porque también cambia el humor a veces. Exacto, nos pone irritables porque son todos síntomas hipotalámicos. Pero vos le dirías a un paciente, por ejemplo, empezás a bostezar y tomás una medicación abortiva si ya lo reconoces. No, les diría, estate atento porque si empieza el dolor tenés que tomarlo lo antes posible. Esto siempre aplica a episódicas, en donde es más claro el síntoma prodrómico. En las crónicas están siempre con algún síntoma. Siempre están cansados, siempre están con un poco de sueño, con un poco de náuseas, con un poco de fotofobia. Entonces, usar el prodrómico en crónicas es muy difícil. Tiene que ser muy marcado, muy franco y que el paciente lo reconozca y sepa muy bien. Pero en episódicas es típica. Y respecto de medicación, digamos, abortiva para los episodios agudos de migraña, Fío, ¿qué recomendás? Depende de la frecuencia en general y del bolsillo del paciente. Como específicos tenemos ergotaminas y triptanes, ¿no? Las ergotaminas son ampliamente disponibles, son muy baratas y son muy buenas. El problema tanto de las ergotaminas como de los triptanes es que generan bastante abuso, cefalea por abuso de analgésicos, y los pacientes se vuelven muy dependientes a eso. Son muy potentes, son muy buenas, pero generan bastante dependencia psicológica y física. En general uso triptanes cuando rondamos los 3-4 episodios por mes o menos, y lo mismo ergotamina. Los uso en casos muy puntuales donde tenemos formas episódicas o estamos con un tratamiento preventivo y ya logramos pasar episódica. No es mala palabra hablar de ergotamina. No, para nada. Bien. No, ¿En qué paciente sería el ideal para vos para usar ergotamina como tratamiento? Paciente joven, sin factores de riesgo cardiovascular, que reconozca bien sus migrañas y las trate rápido. Y por otro lado es muy buena, es específicamente buena para crisis que duran más de un día. Crisis prolongadas. Claro. Esas personas que tienen 2 por mes pero le duran 3 días, ideal es ergotamina. O sea, pocos episodios en el mes y que estos sean prolongados. Exacto. Y un paciente sin factores de riesgo, ¿no? Sí, sin Cardiovascular. los factores de riesgo cardiovascular, tratando de evitar tanto la ergotamina como los triptanes cuando tienen mucha carga de medicación psiquiátrica, serotoninérgica, más de nada, porque pueden llegar a provocar. La verdad es que no he visto ni un solo síndrome serotoninérgico desencadenado por estas medicaciones, pero está descrito. ¿Y en la Argentina qué vías de administración tenemos para los triptanes? Por ahora solo oral.
Esporádicamente sale de mercado y entra el sumatriptán subcutáneo. El problema es el costo. Está arriba de 1.000 pesos cada inyección con descuento. Entonces, para algo muy episódico, en general el subcutáneo lo uso para esas personas, qué sé yo, que tienen crisis muy explosivas, muy cada tanto, saben manejarlo y lo tienen en la heladera de la casa como para rescatarse. La gastroparesia también juega un papel en la migraña, ¿no? ¿O eso? Eso es otro de los síntomas prodrómicos, puede empezar antes de la migraña. Y también es eso del ataque al hígado. De hecho, muchos pacientes llegan con ataque al hígado. Y si yo te digo, Figo, porque si yo vi una paciente de consultorio que me dice que tiene 3-4 episodios por mes o menos, 2 episodios, digamos, y que realmente esto no la invalida en su vida, quizás le digo que cuando tenga un episodio se tome 30 miligramos de ketorolac sublingual y 20 miligramos de metoclopramida sublingual. ¿Qué pensás de esto? Me encanta. Quizás no le pongo 30, por ahí le pongo 10. Ajá. O sea, el sublingual de ketorolac, el sublingual de Reriveran, me parece, perdón, de metoclopramida. Sí. Es un esquema que a mí me gusta mucho porque calma los síntomas de náuseas antes de que se vuelvan un vómito. Y además acelera la absorción de medicación. Muchas veces combino con metoclopramida los triptanes o la mayoría de las formulaciones con ergotamina trae un procinético como para absorberlo mejor y evitar las náuseas que da la ergotamina. ¿La metoclopramida por sí sola calma la cefalea o no? Sí, de hecho en estudios endovenosos ha sido la que más del combo cefalea que normalmente se usa, ketorolac, metoclopramida y dexametasona, la que más efectividad tiene es la metoclopramida. Ese es el combo de guardia, ¿no? El paciente que viene a la guardia con mucho dolor. La dexametasona evita la recaída, deberíamos usarlo en aquel paciente que lleva 3 días de dolor, no antes, y el ketorolac formalmente en los trials de guardia endovenoso no demostró reducción significativa o estadísticamente significativa del dolor. ¿Preferís algún antiinflamatorio no esteroideo respecto de otro? Sí, yo tengo mis caballitos de batalla dentro del ámbito ambulatorio en ketorolac, dexketoprofeno, ácido tolfenámico y naproxeno. Naproxeno y aspirina son los únicos 2 que han demostrado no dar cefalea por rebote o cefalea por abuso de analgésicos. Así que cuando necesitan tomar mucha medicación, quizás elijo más naproxeno. Soy un poco talibana a la hora de indicar AINES y más de uno se debe horrorizar de la cantidad que toman mis pacientes y no suelo indicar gastroprotección. Pero bueno, en mi experiencia la cantidad que necesitan suele correlacionar y no suelo tener grandes problemas. Y digamos ya yendo a un paciente que tiene muchos episodios en el mes y que quizás es candidato a un tratamiento preventivo, que ahora vamos a decir cuáles son los candidatos, ¿qué pensás de usar AINES como tratamiento preventivo? ¿Cuál sería el paciente ideal? Hay algunas cefaleas puntuales que necesitan AINES como prevención, tipo la cefalea en puntadas primaria, la del esfuerzo primaria, la del ejercicio, que es básicamente la misma, y la hemicrania paroxística. Se usan indometacina y se usa por 3-4 meses todos los días. En líneas generales, AINES como prevención utilizo solo en migraña menstrual, en donde reglo 5 o 7 días. En general naproxeno, pero bueno, en algunos puede ser fluriprofeno o algún otro, pero de larga duración, nunca ibuprofeno cada 8. Los anticonceptivos generan accidentes cerebrovasculares en las migrañosas, calman la migraña. ¿Qué pensás de eso, Figo? Es súper controversial el tema. Para pasar en limpio un poquito de los anticonceptivos, si dan migraña, la dan dentro de los 3 primeros meses. O sea, si provocan un aumento de migrañas, lo dan rápido, ¿sí? Si es una paciente que toma anticonceptivos, por ejemplo, tu paciente hace 10 años está con anticonceptivos y ahora empezó con migrañas, no tiene nada que ver el anticonceptivo, dejémoslo así. Para las menstruales puras o cuando hay muchas migrañas, el cambio de anticonceptivos, algo que no se suspenda o que restrinja, tipo un esquema 24/4, restrinja la cantidad de placebos,
puede llegar a calmar y hasta solucionar el problema de los dolores de cabeza. Y con respecto a la migraña con aura, que es un leve factor de riesgo cardiovascular, o sea, quienes tenemos migraña con aura tenemos un poquito más de riesgo, tenemos que trabajar mucho sobre factores de riesgo cardiovascular y no deberían usar estrógenos, deberían usar solo progestágenos, porque por ahora no han demostrado mayor riesgo los solo progestágenos. Perfecto. Y ahora yendo ya, esta paciente quizás tenía 4 o 5 episodios por mes, te decía yo que a veces no ha ido al trabajo por esto, que ha dejado otras actividades. ¿Para vos es una candidata a tratamiento preventivo, Fío? Es la candidata ideal. De hecho, llegamos medio tarde con ella. El tratamiento preventivo está indicado cuando hay más de 4 dolores de cabeza discapacitantes o más de 8 dolores de cabeza de cualquier intensidad en el mes. ¿Y por qué remarco esto de cualquier intensidad? Porque no tienen que ser las 8 migrañas. Pueden ser 3 migrañas y 5 tensionales. Y en esta chica claramente estamos muy por encima de eso, ¿sí? Y migrañoso crónico sí o sí necesita prevención. Si no, lo llevamos al abuso de antiinflamatorios, a perpetuar su migraña. Exacto. Y también, digamos, con esto, la fisiopatología genera aprendizaje. Todo lo que repetimos en el cerebro se aprende. De hecho, a los pacientes les digo, imagínate si vos 12 horas por día, 3 veces por semana, tocaras el piano. Marta Argerich un poroto. Sí. ¿Sí? Durante 4 años. Claramente aprende el cerebro, facilita vías y generamos cada vez más estructuras de dolor o más estructuras cerebrales funcionales al dolor. Y también hay un componente psicológico importante, que en más o menor medida es neurótico o tiene algún trastorno del ánimo de base. Pero la gran mayoría son neurosis. Al paciente le sirve también tomar algo a diario, ¿no? Y entender que está haciendo algo por su problema crónico. Totalmente. ¿Qué tratamientos preventivos tenemos, Fío, que recomendás? Tenemos por así decir, de vieja generación y de nueva generación. De vieja generación son los orales. Principalmente hay 4 categorías. Son antiepilépticos, topiramato valproico, antidepresivos, amitriptilina en la cabeza y hay algunos pacientes que responden a duloxetina venlafaxina. Beta bloqueantes, propanolol, atenolol, hay varios más que no hay tanto en el mercado argentino, y antihipertensivos, entre ellos los priles, son muy buenos preventivos. De hecho, muchas veces la mamá de mi paciente me dice, no, yo tenía esos dolores de cabeza, pero se me fueron porque eran la presión. Cuando me dieron el enalapril se me fueron y en realidad están en prevención. Claro. Por eso. No, de verdad que está bueno ese dato. Y aparte hay una cosa en la calle, ¿no? De que al paciente le duele la cabeza porque tiene la presión alta, ¿no? Esto no es siempre así, pero bueno. No siempre así, pero a veces es difícil de distinguir y por ahí le tirás un poquito de enalapril y le controlás la presión, la migraña, todo y en 3 meses se lo puedes sacar. Dentro de estos tratamientos preventivos, Fío, ¿vos reconocés alguno más efectivo? ¿Cómo elegís qué tratamiento preventivo vas a dar? En episódica todos tienen más o menos la misma efectividad. Que hablamos siempre de efectividad en migraña, en dolores de cabeza, reducción del 50% a 2 o 3 meses. 50% de los dolores. Por lo tanto, no nos pongamos talibanes que en 2 meses se les va a ir, porque no. Y esto hay que explicarle al paciente porque tiene esa expectativa y a la semana te vuelve diciéndote no me hizo nada. Y no, es un proceso. Me sirve mucho enseñarles de que es un proceso que tienen que desaprender y como tienen que desaprender, tarda. Y después tenemos, para migraña crónica, de los orales el más efectivo es el topiramato, por lejos. La elección entre uno y otro en general va más por los efectos colaterales que queremos aprovechar o escapar que por la efectividad, porque es más o menos similar. Y dentro de lo que es nueva generación tenemos los anticuerpos monoclonales, poco accesibles en nuestro medio, la verdad es que muy poco accesibles, pero con resultados excelentes, probablemente sean las mejores medicaciones que existen hoy en día para migraña, y la toxina botulínica, que tiene excelentes resultados, es muy a largo plazo, pero en migraña crónica mi combo ganador, por así decirlo, es topiramato toxina botulínica. Topiramato con toxina botulínica. Bien. Eso, a 1 año logro reducciones o remisiones, en 1 o 2 años logramos remisiones episódicas con los pacientes. ¿Cuál sería el candidato, por ejemplo, ideal para amitriptilina, Fío?
Y paciente con mucho componente de ansiedad y que duerme mal, porque el efecto colateral más importante es el tema del sueño. Y el segundo es boca seca y aumento del apetito. Entonces tampoco lo pensaría en alguien con obesidad o con un sobrepeso importante. Y si tiene algo de cefalea tensional crónica, que uno lo sospecha con episodios de migraña. La amitriptilina es ideal. Ideal. Sí. Y para el topiramato, que tanto te gusta por lo que escucho. Para mí es la mejor medicación, tiene problemas de tolerancia. Yo uso entre 25 y 50 miligramos, es raro que llegue a 100. Lo que uno lee en la literatura, los americanos son bastante más agresivos, en menos de un mes ya están en 100 miligramos y tienen muy poca tolerancia en ese esquema. Los 3 efectos adversos que más veo son parestesias, pérdida de apetito y descenso de peso, de eso nadie se me queja, y algunas lagunas mentales como la que acabo de tener. Está bien. Suelen ser transitorias, pero en algunos pacientes se vuelve un problema y hay que suspenderlo. Perfecto, Fío. Si podemos dejar algunos mensajes a nuestra audiencia para que se lleven, ¿qué diría Fío? Y yo les pediría de que agarren rápido los pacientes que se están transformando de episódicas a crónicas y ven de que de a poco van subiendo la cantidad de episodios. No esperen a que sea todos los días para iniciar un preventivo. Tienen buena efectividad, buena tolerancia, son buenas herramientas y obviamente derivar al neurólogo cuando falla la prevención o las características del dolor son atípicas. Bien, pero digamos tratar los episodios agudos y darle tratamiento preventivo a la gente que tiene varios episodios. De hecho está estimado que solo el 20% de los migrañosos que necesitan tratamiento preventivo lo reciben. Y lo último, Fío, porque me quedé con esto de la imagen, la neuroimagen. Porque dijiste, si el paciente viene con, digamos, menos de 3 meses de síntomas, le haces una neuroimagen sí a pesar de que los hallazgos son mínimos y lo más probable es que tenga o migraña o cefalea tensional. Sí, por regla general, episódicas de más de 5 años no se estudian. Bien. Migraña con aura se estudia sí o sí y cefalea crónica diaria se estudia. Bien. Máxime si estamos dentro de los 3 primeros meses. Bueno, muchas gracias, Fío. No, por favor, un gusto. Esto fue El Ateneo, un podcast del Servicio de Clínica Médica del Hospital Italiano, producido por el Instituto Universitario Hospital Italiano de Buenos Aires.